contra las cáscaras de jitomate, todas ellas todos estos anticuerpos tienen una secuencia diferente en esta región roja, porque tienen que acoplarse la secuencia de aminoácidos a la secuencia de aminoácidos del antígeno. Pero en azul, la secuencia no importa si es el anticuerpo contra salmonela, contra toxina tetánica, contra la cáscara de jitomate, el azul representa una secuencia de aminoácidos que es la misma, exactamente la misma, no importa contra qué esté dirigido el anticuerpo. Entonces, estos dominios se denominan como C grandota y H como un subíndice, las dos mayúsculas, la C por constante, constant en inglés, y el H por heavy. Y se numeran 1, el que está directamente en contacto o en secuencia con el dominio variable, el dominio constante 1, el dominio constante 2 y el dominio constante 3. En el caso de la cadena ligera solamente tiene dos dominios, el dominio variable, VL, variable, y el dominio constante, CL, constant. La molécula es simétrica. Me voy a ir a esta que es más grandota. La molécula es simétrica, es decir, si ustedes es simétrica en el plano longitudinal. Esto es, si ustedes trazan una línea imaginaria, se me fue. Es una línea imaginaria que parte exactamente en dos a la molécula de anticuerpo. Aquí la parte en dos. El que sean simétricos quiere decir que este lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho. Es exactamente la misma molécula. Es como si pusieran ustedes un espejo con dos caras. Pongan un espejo en medio con dos caras, espejo de este lado, y pónganlo en medio y van a ver el complemento de la molécula. Es completamente idéntica. Eso es importante porque esto significa entonces que la cadena pesada, esta cadena pesada es idéntica a esta cadena pesada y esta cadena ligera es idéntica a esta cadena ligera. ¿En qué son idénticos? Lo más importante en esta parte que es la que reconoce el antígeno. Esto quiere decir que este sitio de reconocimiento es exactamente igual a este sitio de reconocimiento. En otras palabras, el antígeno que reconozca este lado del anticuerpo es el mismo que reconoce este lado del anticuerpo. Y precisamente por eso, por ser la región que reconoce, no está, ya lo hemos visto en otro momento, en otra figura, pero precisamente por ser esta la región que reconoce el antígeno, a esta se le conoce como región de unión al antígeno. Es decir, esta es la texto. Este es el FAB. La F mayúscula, A, B minúsculas, B de burro. ¿De qué viene esta denominación? Fragment of antigen binding. Es decir, es un fragmento que se une al antígeno y incluye todo este bracito. Todo el bracito es el FAB. Todo este bracito es un FAB. Es decir, una molécula de anticuerpo tiene dos fragmentos FAB. Y este pedacito de aquí platicábamos la razón por la cual se le conoce como fragmento cristalizable. Coincide la denominación en inglés y en español. Fragmento cristalizable, hasta casi se escriben igual. Esta región o este fragmento cristalizable incluye los dominios 2 y 3 y se llama así porque recuerdan ustedes cuando se le da un tratamiento enzimático y se recupera toda la patita de la Y, esta la precipitan con etanol al 25% a menos 20 grados centígrados y después evaporan el alcohol, ponen su molécula de anticuerpo rota proteolíticamente que precipitaron con etanol y la ponen en un crisol para que se evapore el alcohol. Lo que va a quedarles en el crisol son precisamente unas estructuras que son cristalinas, que reflejan la luz, o que difractan la luz. La reflexión es una forma de difracción. Te difractan la luz, eso quiere decir que tienen una estructura tipo cristal. Y un cristal una molécula se logra hacer cristal cuando es homogénea.
Como las regiones son constantes en todos los anticuerpos, esta región es igualita, insisto, no importa contra qué estén dirigidos, por lo tanto, esta parte se puede cristalizar. Pero esta región, el FAB, no se puede cristalizar porque es sumamente heterogéneo por este dominio, el dominio variable, tanto el variable pesado como el variable constante, el variable ligero. Y por eso no se puede cristalizar este fragmento de FAB. Y ya decíamos, ustedes pueden tener, dependiendo con qué digieran a su anticuerpo, pueden tener los bracitos solos como FAB individual o pueden tener a los bracitos unidos a través de este par de líneas que están aquí en medio, que representan enlaces disulfuro. Cuando la molécula de anticuerpo le quitan la patita enzimáticamente y les quedan los dos bracitos unidos por el fragmento, este puente disulfuro, entonces esta molécula no se llama FAB, sino que esta molécula en este momento se llama F, abrimos paréntesis, A, paréntesis, A, B, prima, cerramos paréntesis, 2. El fragmento de unión al antígeno por 2, o sea, los dos fragmentos FAB unidos, es lo que quiere decir esta cosa. Estos fragmentos FAB pueden reaccionar con el antígeno, reaccionan completamente con el antígeno, pero, vamos aquí también, reaccionan con el antígeno, pero ahora sí ya entendemos, porque ya lo vimos en el laboratorio, ya lo manejamos con nuestras manitas, el fragmento de FAB solito reacciona con el antígeno, pero no lo puede precipitar o no lo puede aglutinar. En cambio, el fragmento FAB'2, el anticuerpo sin la patita, ese anticuerpo o este pedazo de anticuerpo puede precipitar y puede aglutinar. ¿Por qué? Porque puede hacer las mallas, porque puede unir una molécula de antígeno con este bracito, otra molécula de antígeno con otro bracito, y ser reconocido por otro anticuerpo que también tiene los dos bracitos unidos. Lo puede hacer. En cambio, estos solamente reconocen el antígeno, no pueden hacer el puente, no pueden hacer la malla con otros anticuerpos. Aunque haya otro fragmento de FAB que reconozca aquí, pues está solito y no puede hacer una red, no puede hacer la malla que ya sabemos es la causante de que veamos la reacción de precipitación o la reacción de aglutinación. Bien, bueno, aquí está el enlace de sulfuro y como está indicado en este otro esquema, estos hexagonitos verdes representan moléculas de carbohidrato, es decir, los anticuerpos son glicoproteínas y la mayor parte de los carbohidratos están en la región FC. También las cadenas o las regiones FAB tienen carbohidratos, pero la mayor cantidad del carbohidrato está en la región FC. Una molécula de IgG, si ustedes la descarapelan y le quitan todos los carbohidratos, la molécula de IgG pesa 23 kilodaltones. Ahora peguen los carbohidratos y ahora pesa 25, perdón, la molécula de IgG, si le quitan los carbohidratos, pesa 145 números redondos de kilodaltones. Pónganle los azúcares y ahora ya pesa 150 carbohidratos. Entonces, los polisacáridos que están asociados al anticuerpo sí representan cierta importancia en el peso molecular. Estos fragmentos FAB son importantes y al rato vamos a ver por qué. Habrán oído hablar incluso de una terapia con anticuerpos que se llama faboterapia. Cuando oigan ustedes hablar de este concepto, faboterapia, que la faboterapia es la terapia con fragmentos FAB. Terapia con fragmentos FAB. Y vamos a ver por qué es muy importante en algunos casos hacer terapia solamente con este pedacito del anticuerpo, excluyendo este otro pedazo. Este pedazo tiene funciones biológicas muy importantes que pueden ser muy útiles, pero a la vez pueden ser también un estorbo para la función del anticuerpo. Bien,
Las cadenas ligeras son de dos tipos, son cadenas kappa y cadenas lambda, pero solamente una molécula de anticuerpo solo puede tener uno. O tiene cadenas kappa, las dos cadenas ligeras son kappa, o las dos cadenas ligeras son lambda. La diferencia está en pequeñas variaciones en la secuencia de aminoácidos en la región constante. De ahí que pueden denominarse kappa y lambda. En el caso de las cadenas kappa, solamente hay un tipo de cadena kappa. En el caso de las cadenas lambda, hay hasta 6 cadenas diferentes. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, así hasta lambda 6. Y ya mencionábamos la ocasión anterior que por lo menos en mamíferos, específicamente en humanos, domina la frecuencia de cadenas kappa sobre la frecuencia de cadenas lambda en una proporción más o menos de 2:1. Es decir, por cada 2 anticuerpos que tengan cadenas kappa, hay un anticuerpo que tiene cadenas ligeras lambda. Bien, las cadenas pesadas. Es un poquito más complejo en el caso de las cadenas pesadas. Las cadenas pesadas tienen pesos moleculares, bueno, en el caso de la cadena ligera, 23 kilodaltones. Cuando le ponemos los carbohidratos alcanza los 25. Por lo tanto, vamos a considerar en adelante como número redondo global para todos los anticuerpos que tienen las cadenas ligeras un peso molecular de 25 kilodaltones. Las cadenas pesadas tienen una variación grande en el peso molecular. Algunas cadenas pesadas tienen un peso molecular de 50 kilodaltones y otras tienen pesos moleculares de hasta 70 kilodaltones. Esta diferencia de 20 kilodaltones entre una cadena pesada y otra se debe a que tienen más dominios. Ya esto también lo habíamos visto. Las cadenas que tienen 50 kilodaltones, pues son cadenas o son anticuerpos como este. Este parece más grandote, pero sigue pesando en números redondos 25 kilodaltones. Pero una molécula como la IgE o la IgM, me voy a enfocar a la IgE, que es más fácil de ver, esta pesa 70, la cadena pesada de esta molécula de anticuerpo pesa 70 kilodaltones. ¿Cuál es la diferencia? Cuenten los dominios constantes que aquí están en rojito, rojo intenso. Dominio constante 1, constante 2, constante 3. Todas las moléculas de IgG tienen 3 dominios constantes. La IgD tiene 3 dominios constantes. La IgA tiene 3 dominios constantes. 1, 2, 3. Recuerden que es un dímero. Pero la IgE, 1, 2, 3, 4 dominios constantes. La IgM, 1, 2, 3, 4. Esto es lo que hace la diferencia entre pesar 50 o pesar 70 kilodaltones. Ahora, las cadenas pesadas tienen cinco variantes muy importantes, a las que se les llama clases. Algunos autores todavía le llaman clase, pero en la nomenclatura actual se les llama isotipos. Iso, igual, tipos. O sea, tipos iguales, pero son a la vez son diferentes. Las diferencias no solamente son estructurales, en que tengan más, un dominio más o un dominio menos, sino que además tienen propiedades tanto físicas como biológicas diferentes. Y eso es importante cuando pensamos en purificar anticuerpos. Las cadenas pesadas se denominan así, con letras griegas, mu, delta, gamma, alfa y épsilon. Si lo traducen al español, entonces son las cadenas pesadas de la IgM, de la IgD, de la IgG, de la IgA y de la IgE. Aquí tienen la nomenclatura, ya saben por qué se llaman Ig, inmunoglobulinas, y esto es para abarcar a todas las globulinas que tienen actividad de anticuerpos. ¿Se acuerdan que los anticuerpos se mueven electroforéticamente? Algunos de ellos como gamma globulinas, otros como alfa globulinas, y hay por ahí uno que se mueve como beta o tiene cierta movilidad como beta globulina. Por lo tanto, no se les podría llamar alfa, beta, gamma globulinas, y por eso se cambió la denominación a Ig, inmunoglobulinas, es decir, todas las globulinas que tengan función inmunológica de anticuerpo. Entonces, el humano, que es el organismo que es más complejo en este sentido, tiene 5 isotipos de anticuerpos. Cada uno de estos se llama isotipo.
En otros niveles filogenéticos hay menos número de isotipos e incluso con otra nomenclatura. Por ejemplo, en las aves hay un anticuerpo que se llama IgY, los peces tienen también sus propios anticuerpos, tienen un anticuerpo que se llama IgT, etcétera. Si cambia la nomenclatura en función del nivel filogenético de que estemos hablando, pero esencialmente la estructura general es la misma, una forma de Y con una cadena pesada, una cadena ligera y ya. Excepto algunas especies animales, incluso en mamíferos como los camellos o las llamas tienen anticuerpos que estructuralmente son un poquito diferentes, incluso más chiquitos, les llaman mini anticuerpos. Ya veremos eso un poco más adelante. Ahora, estas son las cadenas pesadas, mu, delta, gamma, alfa y epsilon, pero aún dentro de ellas hay variaciones estructurales que obligan a una subclasificación. Específicamente la cadena gamma tiene variaciones estructurales que obligan a dividirla o a clasificarla en 4 subisotipos o subclases: gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Esto pasa en los mamíferos. En los ratones, otra especie animal que también tiene 4 isotipos de IgG o subisotipos de IgG, tienen otra nomenclatura: IgG1, IgG2A, IgG2B, IgG3. Cambia la nomenclatura. Y esto sí, va a ser muy importante que ustedes revisen cuando estén interesados en alguna especie animal en particular, que revisen la nomenclatura, porque cambia. Y no todas las especies animales tienen varios subisotipos. Por ejemplo, los bovinos solamente tienen un isotipo de IgG, IgG1. Nosotros tenemos 4, los peces tienen 2, me parece. En fin, va a cambiar, pero en general, y basándonos en el conocimiento que tenemos en el humano, entonces es como vamos a seguir viendo estas características de los anticuerpos. Las cadenas alfa en los humanos también tienen 2 subisotipos que se llaman alfa 1 y alfa 2. Y no solamente es que tengan un diferente nombre y que tengan variaciones estructurales ligeramente pequeñas, son pequeñas, por lo tanto no reciben un nombre diferente. Tienen diferencias muy pequeñitas, pero esas diferencias pequeñitas están en regiones que le dan, pero ustedes, una función biológica diferente a cada subisotipo. Y ahorita vamos a ver en qué están avanzadas estas funciones biológicas. Bueno, aquí tenemos otra, esta había estado antes, para ver dónde están los nombres genéricos, el dominio que está constituido por toda la cadena ligera, su región constante, su región variable. Y el dominio constante de la cadena pesada 1 y el dominio variable de la pesada 1, todo en conjunto se denomina FAB. Pero si ustedes parten aquí, trazan una línea aquí y solamente ven los dominios variables de las dos cadenas, se conforma en un dominio, en un fragmento aparte que llamamos FB. La V porque es el fragmento variable. El fragmento variable es parte del fragmento FAB. Y esta denominación es importante sobre todo para fines terapéuticos, de diagnóstico, ya de manejo biotecnológico del anticuerpo, porque ustedes pueden producir un anticuerpo del que solamente aprovechen el fragmento FAB o del que solamente aprovechen el fragmento FV, el fragmento variable, excluyendo las regiones constantes. ¿Cuál es la razón por la cual es el uso? Ya lo veremos en su momento, pero es importante ahorita saber que el anticuerpo lo podemos seguir despedazando y no pierde su función esencial, que es la de unirse al antígeno. El fragmento FC, el fragmento constante, que incluye los dominios 2, 3, y en el caso de la IgE y la IgM, 2, 3 y 4. Aquí está el fragmento variable ya separado, el fragmento de unión al antígeno, FAB, y el fragmento variable, como ven ustedes, no tiene una unión como lo tiene en este lado esta línea que representa un enlace covalente entre los dos dominios. Este enlace covalente es un puente disulfuro que estabiliza a este fragmento. Como aquí solamente hay interacciones de baja energía, Van der Waals iónicas, puentes de hidrógeno, se puede disociar con facilidad. Ya unido a través de un enlace disulfuro, como que es lo que está indicando esta línea, ya es más estable
pero ya entonces ya no tiene la misma denominación. Este es el fragmento variable FV. A este se le llama SCFC. SC es por single chain. Es un fragmento cristalizable de cadena sencilla. Así como está, ya se puede cristalizar. Ya vemos más adelante por qué este fragmento, cuando ya lo tenemos así, puede cristalizar, pero cuando lo derivamos del anticuerpo completo no es tan fácil. Entonces, son los pedacitos de anticuerpo que desde el punto de vista utilitario, para terapia, para diagnóstico, para algunos otros usos, es importante saber lo que los podemos utilizar. Entonces, ya veíamos, los anticuerpos tienen diferencias estructurales, algunas son muy notables, por ejemplo, IgG3 tiene una región de bisagra, decíamos esta región donde el anticuerpo abre o cierra los bracitos, es la región de la bisagra. En la región de la bisagra la IgG3 tiene un mayor número de puentes de sulfuro, lo que implica que esta cadena es más abierta, esta región de la molécula de anticuerpo es más abierta. A diferencia de las otras, ven como prácticamente la región de la bisagra no existe. Estas líneas están equivocadas en la posición, no puede haber enlaces de sulfuro entre los dominios. Estos enlaces de sulfuro, más bien, sí, entre dominios de los enlaces de sulfuro se dan en los espacios que hay entre un dominio y otro dominio. ¿Ok? La IgD tiene una estructura que parece mucho a las IgGs. La IgE también recuerda mucho, nada más que la secuencia de aminoácidos aquí es tan diferente que se distingue de la IgG, y la IgE pues simplemente por el hecho de que tenga un dominio extra ya es diferente. La IgA también tiene una forma monomérica como las IgGs, pero es más importante en secreciones, y en secreciones esta molécula de IgA es dimérica. Es decir, son dos monómeros, dos Ys, unidas por esta barrita oscura que ven aquí, que se conoce como cadena J. Es un polipéptido pequeñito, 15 kilodaltones, que une a un monómero con otro monómero. Solamente son dos, y así las encontramos en secreciones. Esto prácticamente no lo encontramos en el suero. En el suero, la molécula de anticuerpo, la IgA, la vamos a encontrar así, solita, individual, monomérica. Ahora, la IgM en humanos y en mamíferos en general y en algunos otros niveles filogenéticos la encontramos como una molécula pentamérica, es decir, está formada por 5 subunidades, por eso es pentamérica. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este pentámero está unido en principio por una cadena J, dos moléculas de IgM, de los dos monómeros de IgM, se unen a través de la cadena J. La J es por el término en inglés join, unir. Es una cadena que une. Y esta unión a través de la cadena J promueve cambios estructurales en los fragmentos FC de las dos moléculas, que favorece el que se descubra el sulfidrilo de una cisteína. Y eso promueve que el sulfidrilo de otra cisteína, de otra molécula de anticuerpos, también se descubra, y entonces se hace un enlace covalente, un enlace disulfuro. Estas líneas delgaditas representan enlaces disulfuro. El pentámero se estabiliza a través de interacciones entre dominios en la región constante mediante enlaces o puentes de sulfuro. Y así es como se estabiliza el pentámero. El caso de la IgA, solamente la cadena J solamente une a un monómero con otro monómero, y así es producido por las células plasmáticas en las secreciones, en el intestino, en vías respiratorias. Y una vez que es secretada, la toma la célula endotelial, la célula epitelial de la mucosa, y la célula epitelial le une este otro que parece chorizo, que no es un chorizo, sino que es un polipéptido que se conoce como componente secretor. Y ese componente secretor enlaza a la región FC de las dos moléculas de IgA, de los dos monómeros, y así es enviado a la secreción, ya al lumen del intestino, a la parte interna del tubo, o en el lumen del árbol respiratorio.
Así es secretado. Y este componente secreto tiene como propósito proteger a la molécula de anticuerpo de las proteasas que tenemos en las mucosas. Esa es una forma de proteger. En general, el anticuerpo más abundante es la IgG. Digo en general, en prácticamente todas las especies animales, la IgG o su equivalente es la molécula de anticuerpo más abundante en plasma. Aquí está muy claro, en plasma. Después de la IgG, la IgA y después de ella, la IgM. La IgM la encontramos en general en circulación en pequeñas concentraciones, la IgM. La IgG la encontramos en grandes concentraciones. Vean nada más la concentración, 150 miligramos por decilitro contra 1250 miligramos por decilitro, prácticamente 10 veces más. La IgA está en una concentración intermedia. La IgD es muy poco importante en el plasma, prácticamente no tiene función en el plasma, aunque sí la encontramos. Y la IgE la encontramos en muy pequeñas concentraciones, 0.03 miligramos, o sea, alrededor de 300 microgramos por 100 microlitros por decilitro. Es una concentración despreciable. Sin embargo, la IgE no es importante en el plasma. La IgE es muy importante también en las secreciones, pero a diferencia de la IgA, que esta es secretada al lumen del órgano, del intestino, de la tráquea, de la boca, etc., la IgE es secretada por debajo del epitelio, por las células plasmáticas que están debajo del epitelio, y se une a una célula que está también en las mucosas debajo del epitelio, que es la célula cebada. Las células cebadas tienen receptores de alta afinidad para la IgE, y ahí es a donde trabaja. Una vez unida la IgE de la célula cebada, tiene un receptor para esta molécula de anticuerpo, la IgE, se une esa molécula de anticuerpo IgE al receptor en la célula cebada y se convierte entonces en un receptor. En este momento, esta molécula de anticuerpo IgE se convierte en receptor para el antígeno en la superficie de las células cebadas. Y una vez que interactúa la IgE con su antígeno, esto promueve que las células cebadas se activen y liberen el contenido citoplásmico. ¿Se acuerdan que es una célula rica en gránulos citoplásmicos que tienen histamina como componente muy importante y algunos otros componentes, factores activadores de plaquetas, heparina, etcétera? Y esta célula empieza a sintetizar componentes proinflamatorios como prostaglandinas y leucotrienos. Bien, ahí está la concentración en otros términos, en microgramos por mililitro. Prácticamente lo mismo. Una región muy importante del anticuerpo es esta que está aquí arriba. En este esquema sería esta partecita que tiene como chipote donde parece que está mordida. No está mordida, trata de representar una hendidura en la molécula del anticuerpo, que es a donde va a entrar el antígeno. Y esta hendidura, en donde entra el antígeno, se le conoce como paratopo. Paratopo, paratope, parátope, parátopo. En semejanza a la parte que reconoce el anticuerpo, del antígeno. ¿Se acuerdan? El antígeno tiene algunas pequeñas estructuras que son las que reconoce el anticuerpo. Y este componente del antígeno, que es lo que interactúa con el anticuerpo, a ese le llamamos epitope o epítopo o epítope. Ya como le quieran pronunciar, es perfectamente válido. Bueno, el epítopo es reconocido por el paratopo. El paratopo es el sitio de reconocimiento del anticuerpo, el epitopo es el elemento reconocido del antígeno por el paratopo. Si ustedes se encuentran en algún texto que se le define a esta región de reconocimiento como sitio activo, están ustedes leyendo un libro viejo. Así se le llamaba anteriormente, sitio activo. Pero como lo único que hace el anticuerpo es unirse al antígeno, al epitopo del antígeno, y nada más, no tenía una razón de ser el término sitio activo. En referencia al de las enzimas tienen un sitio activo y es el sitio con el que se reconoce el sustrato en la región que va a ser modificada.
Y ahí sí, la enzima sí tiene actividad. En ese sitio activo es en donde ocurren los cambios estructurales que dan lugar a que del sustrato se genere el producto. Aquí no va a pasar absolutamente nada. El anticuerpo se une al antígeno y ya. Y lo que sigue ya no depende de esta interacción, sino depende de las propiedades de este pedacito del anticuerpo. Fíjense que aquí además están dándole función a las regiones, a los dominios. El dominio variable, que es el que tiene el paratopo. El dominio variable no es el paratopo. El paratopo nada más es esto, el sitio donde va a encajar el antígeno y es parte del dominio variable. Bien, dominio constante 1, no dice nada. Dominio constante 2, esta es la región a través de la cual se une el complemento. Como es un anticuerpo, ¿se acuerdan? Lo acabamos de platicar apenas hace un par de días. ¿Cuál molécula de complemento se une a la molécula de anticuerpo? Fue pregunta. ¿Cuál es el componente del complemento que se une a la molécula de anticuerpo? Activación vía clásica. La C1Q. C1Q, exacto. Aquí es a donde se une C1Q. Aquí hay un sitio de reconocimiento para C1Q. Y de ahí empieza la activación de complemento por la vía clásica. Ahora, el dominio CH3 también tiene una función, no es nada más que esté ahí, sino que CH3 se une a membranas. Hay células que tienen receptores para las moléculas de anticuerpo. Y esto es una de las razones por las cuales a los anticuerpos también se les incluye en la categoría de opsoninas, es decir, de las moléculas que recubren el antígeno para que éste sea captado con mayor eficiencia por parte de las células fagocíticas. Bueno, los fagocitos, por ejemplo, los polimorfonucleares, lo que vimos en nuestra primera sesión de laboratorio en la práctica de fagocitosis, pues los fagocitos reconocen a los antígenos particulados, por ejemplo, bacterias, levaduras, hongos, etcétera, la reconocen cuando están pegados a estas estructuras un anticuerpo y lo reconoce por el dominio constante 3. Si estamos hablando de la IgE, que tiene un dominio constante más, entonces cambia nada más el número. El complemento en la molécula de IgM se une en el dominio constante 3 y las células se unen a la IgM en el dominio constante 4. ¿Cuál es la función del dominio constante 1? Aparentemente es simplemente un enlace o un espaciador entre los dominios constantes 2 y 3 con el dominio variable. No se le ha encontrado otra función más que es un espaciador, que nos sirve porque no tiene entonces un impedimento estérico, el C1Q, para unirse al anticuerpo si este dominio estuviera directamente asociado con o estuviera en continuidad con el dominio variable. En la parte del paratopo, lo que es muy importante es que el paratopo tiene diferentes formas espaciales. ¿Se acuerdan que hemos insistido en que los anticuerpos lo que reconocen son fundamentalmente formas en el espacio? También reconocen secuencias, pero lo que más le importa al anticuerpo es reconocer formas en el espacio. Y esto es porque en el paratopo, que es este circulito, esta especie de surco, esta oquedad, el paratopo puede tener diferentes formas espaciales. Una forma, como está ilustrada aquí, muy, muy cerrada, que es el anticuerpo que reconoce moléculas pequeñitas como los antibióticos, como las hormonas, y por eso los podemos utilizar para cuantificar hormonas como la gonadotropina coriónica, el cortisol, etcétera, o antibióticos, o algún otro compuesto de muy pequeño peso molecular. Algunos anticuerpos tienen una forma en el paratopo como de surco, como si fuera, esto pudiera recordarles a ustedes el pan para hot dog y esta es la salchicha. Bueno, este tipo de anticuerpos con esta forma son los anticuerpos que reconocen estructuras lineales, como por ejemplo péptidos que tienen una forma de hélice alfa, que forman una especie como de resorte, y ese resortito tiene una secuencia que entra ahí, en esa zona, en este surco.
O el paratopo puede ser todavía más abierto para reconocer ya cosas más grandotas, una superficie celular. A lo mejor una proteína sobre una superficie celular, pero no es lo mismo una proteína que esté soluble, como por ejemplo una toxina, a una proteína en una membrana, por ejemplo, una proteína en una superficie bacteriana, que tiene que reconocer el anticuerpo a la proteína que está ahí encima de ese gran monstruo que es la bacteria. Para el anticuerpo, la bacteria es un monstruo por la relación de tamaños. ¿Okay? Aquí están ilustrados. No se ve aquí con claridad. Estas son estructuras de bolitas, esquematización de bolitas hechos por computadora, donde estaría puesto el antígeno. Se supone que el antígeno es esto que está aquí, un antígeno chiquitito. Cuando es un polipéptido o un polisacárido o un oligonucleótido, pues tiene una forma alargadita, esa forma alargadita reconocida por el anticuerpo que tiene así un receptor como de guante de béisbol, o así mucho más abierto, ¿no? Estas son, aquí en este caso el amarillo es el antígeno y las líneas azules tenues que se ven en el fondo son las cadenas del anticuerpo. Como cambia mucho cuando reconocen un antígeno o un epitopo muy grandote. Bueno, ahora, los anticuerpos tienen variantes estructurales. Una de estas variantes estructurales las llamamos isotipos. Un isotipo es o son las diferencias gruesas en la región constante de las cadenas pesadas. En la región constante. Y por eso es que a las cadenas ligeras tienen isotipos, que son las cadenas lambda y kappa, y las cadenas pesadas también tienen isotipos, o sea, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, y subisotipos, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4, alfa 1, alfa 2. Eso es el isotipo. Y son moléculas que tienen, no lo dice aquí, pero son variantes estructurales que tienen todos los miembros de una especie. O sea, nosotros tenemos IgG, yo tengo IgG1, Indra tiene IgG1, Carlos tiene IgG1, Ana tiene IgG1, todos tenemos IgG1, que reconocen diferentes cosas, pero la región constante es exactamente la misma. Pero si me comparo con una gallina, la gallina no tiene IgG1, tiene una cosa que se llama IgY, y todas las gallinas tienen IgY, y todos los gallos tienen IgY, y los guajolotes tienen IgY. Yo no tengo IgY, ni lo tiene ninguno de ustedes. ¿Ok? Esas son los isotipos, variantes estructurales en las regiones constantes de las cadenas pesadas y ligeras, pero que las tienen todos los miembros de una especie. Aquí están otra vez puestas el nombre, cómo es su estructura, cómo se llama la clase de anticuerpo, cómo se llama su cadena pesada y cuáles son las subclases. Como ven ustedes, solamente la IgG y la IgA o la cadena gamma y la cadena alfa tienen variantes. Las cadenas mu, epsilon y delta no tienen variantes. Y cualquiera de ellos, la cadena gamma se puede asociar con una cadena kappa o una cadena lambda, la que sea, pero solo una de ellas. Es decir, las dos cadenas gamma de gamma 1 de una molécula de anticuerpo se asocian con la cadena kappa. Pero puedo tener otra cadena gamma 1 que sea específica para otro antígeno y puede tener las cadenas lambda. ¿Ok? Bien. Las variantes, ahí están los isotipos, los hexagonitos verdes que tiene cada una de ellas representan la molécula de anticuerpo, como ven, perdón, de las moléculas de carbohidratos. Como ven, la mayoría están en la región constante. En la IG está en la región constante también, pero dentro del fragmento FAB. Las demás tienen el grueso de su componente polisacarídico en la región constante, pero en el FC, en la hepatita. ¿Qué nos aporta esto? Algo interesante que mencionar. No, eso se los dejo para que lo vean después con más calma. Bueno, sí, el peso molecular de las moléculas de anticuerpo.
La IgG son solo monómeros, pesan 150 kilodaltones. La IgA pesa 160 kilodaltones, la monomérica. ¿Por qué pesa más? Porque tiene más azúcar. La IgA es una glicoproteína más glicosilada, un anticuerpo más glicosilado. La IgM es un pentámero, pesa 950 kilodaltones. La IgA, cuando es dimérica, no está el peso molecular de la molécula dimérica, pero pesa cerca de 300 kilodaltones. La IgD pesa 180, es un poquito más pesada que la IgG, pero también se debe a la cantidad de azúcar que se le une. Y la IgE pesa 190 kilodaltones. Pesa más, pero no por los azúcares, sino por el dominio constante extra que tiene. Coeficientes de sedimentación, prácticamente nadie usa ya esta medición de los coeficientes de sedimentación. Es muy útil saberlo cuando ustedes quieren purificar anticuerpos y lo que tienen a la mano es una ultracentrífuga. Estos números S, esta letra S del apellido Svedberg, del físico que desarrolló las técnicas de ultracentrifugación para caracterizar moléculas de proteína, pues representan coeficientes de sedimentación y son constantes para cada molécula de anticuerpo. Ahora, otra variante estructural, los halotipos. Halo, diferente. Mientras iso quiere decir igual, isotipos, o sea, variantes iguales, los halotipos son tipos diferentes, variantes diferentes. Estas son diferencias en un mismo isotipo y que se deben al polimorfismo genético. Veámoslos de esta manera. Estos son algunos ejemplos de halotipos. Hay un halotipo que se llama G1M entre paréntesis F, un halotipo que se llama G1M entre paréntesis Z, etc. ¿Por qué son estos isotipos? Bueno, entre el isotipo G1MF y G1MZ, resulta que en la posición 214, en el aminoácido 214, obviamente de la cadena pesada, en el aminoácido 214 de la cadena pesada, el halotipo G1MF igual a 3 tiene una arginina, mientras que el halotipo G1MZ igual a 17, en la misma posición de 214, en lugar de tener una arginina, tiene una lisina. Y ya, eso es suficiente. Es un aminoácido que cambia nada más. No tiene que ver con la especificidad porque estos están en los dominios constantes. El cambio, hay un halotipo que se llama G1MA igual a 1, que está en el dominio constante 3 de la IgG1. Pero no, fíjense, todas estas son variantes estructurales en la IgG1. Bueno, este otro halotipo es porque tiene estas diferencias. Resulta que algunos halotipos tienen en la posición 355 arginina y en la posición 358 ácido aspartico. ¿Ok? Pero algunos otros tienen en la posición 355 glutámico, ácido glutámico, y en la posición 358 leucina, glutámico en lugar de arginina y leucina en lugar de aspartico. Y también en las cadenas ligeras tenemos, por ejemplo, tenemos el halotipo KM1. El halotipo KM1 tiene valina en la posición 153 y leucina en la posición 191. Pero el halotipo KM3 tiene valina en 153 y valina en el 191. Finalmente no cambia el tipo de aminoácido. Valina, leucina, alanina, valina, todos ellos son aminoácidos hidrofóbicos, pero tienen diferencias en la longitud de la cadena hidrocarbonada que forma el grupo R. Aquí es un cambio, una arginina, un aminoácido ácido, por lisina, un aminoácido ácido, también. No, es ácido, no, es básico, ¿no? Porque este tiene un amino libre y este también tiene un amino libre. Pero
cambia el grupo R a pesar de que tienen las dos, son aminoácidos que tienen un grupo amino libre. Esas pequeñas variaciones no impactan en el reconocimiento del anticuerpo, no impactan en la función biológica del anticuerpo, si fija complementos, si aglutina, si precipita, no cambia absolutamente nada. O sea, el anticuerpo es exactamente el mismo. ¿Por qué son importantes estos halotipos, estas variantes estructurales? Pues resulta que son marcadores genéticos. Es decir, si yo tomo mis moléculas de anticuerpo, no importa contra qué estén dirigidas, lo mismo reconocen a Escherichia coli, que reconocen a Ascaris lumbricoides o entamoeba histolítica, no importa qué reconozcan, todos mis anticuerpos tienen arginina en la posición 214. Pero a ver, voy a empezarle a buscar a todos ustedes y resulta que me encuentro con que los anticuerpos de Ana, que te reconocen los mismos antígenos, en ese aminoácido 214 tiene lisina. Todos sus anticuerpos IgG1 tienen lisina. Todos mis anticuerpos IgG1 tienen arginina. Y ahora, yo tengo progenie y mis hijos van a tener arginina en el aminoácido 214 de sus moléculas IgG1. Pero si Ana tiene sus hijos van a tener lisina en el aminoácido 214. Son marcadores genéticos. Se heredan. Esas variantes se heredan. Insisto, no importa contra qué estén dirigidos los anticuerpos. Por lo tanto, pueden utilizarse y se han utilizado como pruebas de paternidad, porque dado que se heredan, pues yo puedo excluir, no confirmar. Las pruebas de paternidad generalmente no son confirmatorias, son excluyentes. Y entonces puedo utilizar mi halotipo como un factor de exclusión de paternidad. Llega una muchacha y dice, yo tengo este chamaco aquí y es hijo de ese cuate que está ahí. A ver, sáquenme mis anticuerpos y vean qué halotipo tengo. Sáquenle sus anticuerpos a este muchacho que acusan que es mi hijo y vean qué halotipo tiene. Y si los halotipos son diferentes, ahí está. No sé de quién sea hijo, pero mío no es. Lo mismo medicina forense. Pueden servir para identificar la relación entre un cadáver con algún familiar que lo está reclamando como su pariente. Es que ese fulano que está ahí, que encontraron, es pariente mío, muy cercano, es consanguíneo. Pues, ¿qué tan consanguíneo? Pues vamos a ver los halotipos de esta persona que acaba de fallecer y mis halotipos, y si son los mismos, pues sí estamos emparentados. Claro, eso no confirma que efectivamente es mi pariente, pero es un criterio que empieza a confirmar esto. Y en el caso de trasplantes de médula ósea, que se utiliza mucho, sobre todo esta medicina ¿cómo se llama? Medicina de recuperación, no medicina de reemplazo tampoco, medicina de... bueno, estos procedimientos que se utilizan para compensar la falla que se provoca en alguna persona, como el trasplante de médula ósea, es muy importante para darle seguimiento a este trasplante. Por ejemplo, las personas que sufren de una leucemia linfoblástica. Las leucemias se originan en la médula ósea, circulan en la sangre, pero las células tumorales se originan. La célula madre de la leucemia está, que ustedes, en la médula ósea. Y está dividiendo, salen muchas células leucémicas y sale la circulación sanguínea. Si yo mato a las células de la leucemia en la circulación sanguínea, no resuelvo el problema, porque el problema está en la médula ósea. ¿Qué es lo que se hace? Se le da un tratamiento que los médicos llaman ablativo, que incluye tanto fármacos, la quimioterapia, como radiación, la radioterapia. Y estos dos fármacos, en conjunto, los fármacos que se utilizan para estos propósitos son fármacos que afectan el ciclo celular.
inhiben en diferentes niveles del ciclo celular, la replicación de la célula, del DNA y por lo tanto la división celular. Pero como esto ocurre en la médula ósea, entonces los pacientes que son sometidos a este tratamiento ablativo pierden incluso las células madre hematopoyéticas normales, las que dan lugar a las células sanguíneas normales. O sea, en muy pocas palabras, este tratamiento le vacía la médula ósea a los pacientes. Se van a morir porque no pueden producir sus células sanguíneas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues que se le toma médula ósea a un donador y esta médula ósea se le transfunde al paciente. Y entonces lo que hacen los médicos es que cuando la persona empieza a producir otra vez sus propias células sanguíneas, quiere saber el paciente, el médico, si las células sanguíneas que están en la circulación son del propio individuo, del propio paciente, o son producto del donador. Resulta que en estas personas, la sangre, cuando reciben estas transfusiones de médula ósea, la sangre ya no es la suya, es la sangre del donador, pero está conviviendo en su organismo. Entonces, para eso es muy importante, para monitorear el trasplante de la médula ósea, para saber si la transfusión se implantó y reemplazó a las células del propio paciente o las células sanguíneas siguen siendo las del paciente, lo cual pone una voz de alerta porque aguas, a lo mejor tampoco eliminé del todo. Eso quiere decir, por lo pronto, que no se eliminaron de todo las propias células madre hematopoyéticas, pero también puede decir que no se eliminaron las células madre tumorales. Por eso es importantísimo este monitoreo. Y se hace a través del seguimiento de los alotipos. ¿Por qué? Porque como voy a reemplazar las células productoras de anticuerpos del paciente con las células productoras del donador, y si el donador no está relacionado, entonces el anticuerpo va a tener un alotipo diferente al que tenía originalmente, al propio. Muy bien. Este alotipo, otra definición, es una diferencia única presente en las regiones variables. No, perdón. ¿Esto qué es aquí? Alotipos. No, esto no es alotipo. Estos son isotipos, pero ustedes, aquí no es alotipo. Debe decir. Isotipos. Disculpen ustedes la distracción. No es alotipo. Isotipos. Esta es otra variante estructural. El isotipo es una variante que representa diferencias en la región variable de los anticuerpos. ¿En qué parte de la región variable? No están bien localizadas. Puede ser parte del paratopo, es decir, el sitio de reconocimiento. Puede ser una parte asociada al paratopo, pero no necesariamente el paratopo. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es único, es que otra vez, alotipo, isotipo. Disculpen ustedes, tampoco es isotipo. Ah, qué barbaridad. ¿Qué es eso? No son isotipos. ¿Qué es esto? No, son idiotipos. Ahora sí, con toda seguridad, idiotipos. Isotipo lo vimos hace poco. El isotipo es la variante estructural que tienen todos los individuos de una misma especie. En cambio, el idiotipo es una variante estructural única en la región variable del anticuerpo. ¿Por qué le llaman única? Porque estas variantes dependen de la especificidad. Aquí sí tiene mucho que ver la especificidad con el que mi anticuerpo tenga un idiotipo u otro. ¿Dónde se localizan los idiotipos? Aquí. Estos circulitos, estos cuadraditos, son los idiotipos. Lo que me está diciendo la diferente forma es que cada anticuerpo tiene un idiotipo. Y aquí estas variantes estructurales no dependen de un individuo o de una especie, sino mis anticuerpos tienen un idiotipo particular, tienen un único idiotipo. Déjenme ver cómo, si les puedo explicar. Aquí está.
Vamos a aplicar un idiotipo mejor con el diseño experimental con el cual se descubrieron. Vamos a inmunizar a un conejo con este antígeno. Este es el antígeno. Y con este antígeno voy a inmunizar a un conejo. Un conejo, sus orejas. Este conejo me va a producir un anticuerpo contra este antígeno. ¿Cómo sería ese anticuerpo? Pues esquemáticamente, así es el anticuerpo contra este antígeno. Ahora, vamos a purificar este anticuerpo. El anticuerpo específico para este antígeno. Ya lo purificamos. Ahora, con este anticuerpo vamos a inmunizar a otro conejo. Es la misma especie. Entonces ustedes dirán, pues es la misma especie, este conejo no puede ser anticuerpos contra el anticuerpo de este conejo. Pues resulta que sí los hace. Ese anticuerpo va a producir un anticuerpo así. ¿Ok? Ahora, purifiquen este anticuerpo que está dirigido contra este anticuerpo. Es un anticuerpo. ¿Ya lo purificaron? Ahora, vamos a inmunizar a otro conejo con este anticuerpo. Igual, mismo criterio. Pues si es anticuerpo de conejo, lo meto en conejo, no debe ser anticuerpos porque es la misma especie. ¿Ve? Sí, sí hace anticuerpos. ¿Cómo es el anticuerpo de este conejo? Es un anticuerpo así. Acá no es el mismo que acá, no debería tener otra forma. No necesariamente. Ahora, prueben la especificidad de este anticuerpo. ¿Contra quién va a reaccionar este anticuerpo? Pues obviamente este anticuerpo va a reaccionar contra este anticuerpo. Pero resulta que este anticuerpo también puede reaccionar contra el antígeno. Este conejo nunca ha visto este antígeno y yo me aseguro durante el proceso de purificación que ese anticuerpo no está contaminado con este antígeno. ¿Por qué resulta que este anticuerpo reconoce al antígeno si este conejo nunca ha visto a ese antígeno? Es que resulta, y además, este anticuerpo, ¿qué reconoce de este otro anticuerpo? ¿Qué partecita? ¿Y este anticuerpo, qué parte reconoce de este anticuerpo? Pues este anticuerpo reconoce una estructura que está en este anticuerpo, una estructura cuadrada. Por lo tanto, el anticuerpo es anticuadrado. Y este anticuerpo tiene una estructura aquí asociada con el sitio activo, con el sitio del paratopo, que es parecido al antígeno. Por eso el anticuerpo resultante reconoce al anticuerpo, pero solamente en esta partecita, y reconoce al antígeno. Ese es un biotipo. ¿Dónde está la variante estructural? Aquí, en esta parte, en la parte de reconocimiento del antígeno, en el paratopo. O es el paratopo, o el biotipo está asociado con el paratopo. Y este dato es muy importante porque el idiotipo se ha tratado de utilizar como una herramienta para generar una vacuna. Imagínense que quieren hacer ustedes una vacuna contra el virus del SIDA. Bueno, vamos a ponerlo más actual, contra el coronavirus. Quieren hacer un anticuerpo contra el coronavirus. No, pero qué peligroso es manejar un coronavirus. Muy infeccioso, se puede transmitir por aire con mucha facilidad, me puedo morir porque si tengo una condición de susceptibilidad, pues me puedo morir, me va a infectar, me va a doler muchísimo, voy a sentir la trompada, ya para qué les cuento. Entonces, pues no me conviene trabajar con el virus como fuente de antígeno para inmunizar a un animal. ¿Qué hago? Pues con mucho cuidado preparo una suspensión del virus, inmunizo un primer animal y mediante estas inmunizaciones consecutivas llega un momento en el que algún conejo reconoce el anticuerpo del conejo anterior, pero además reconoce también al antígeno. Este anticuerpo se convierte entonces en un anticuerpo anti-idiotipo que va a reconocer al idiotipo del anticuerpo y al antígeno con el que comencé la serie de inmunizaciones.
Ese es el biotipo, es una variante estructural asociado con la especificidad del anticuerpo. No es una diferencia entre Ana y yo, o entre Carlos y yo, no. Es una diferencia entre mi anticuerpo contra mi anticuerpo contra Salmonella y mi anticuerpo contra Escherichia coli. El halotipo son diferencias genéticas que tienen unos individuos y otros individuos otro halotipo diferente. Los isotipos, variantes estructurales que tienen todos los individuos de la especie, IgG1, todos tenemos IgG1. Halotipo GM1, algunos tienen GM1, paréntesis 3, otros tienen halotipo GM1, paréntesis 5. Pero la IgG es la misma IgG1. ¿Ok? Y el idiotipo depende de la especificidad del anticuerpo. Mi anticuerpo contra Salmonella tiene un idiotipo. Mi anticuerpo contra la toxina difterica tiene otro idiotipo. Mi anticuerpo contra coronavirus tiene otro idiotipo. Cada anticuerpo, en función de su especificidad, tiene un idiotipo diferente. Y eso es difícil de determinar porque depende de la secuencia de aminoácidos. Y la secuencia de aminoácidos es única para cada especificidad y solamente en la región variable. Bueno, todos los isotipos tienen, más bien todas las especificidades tienen, todas las especies tienen antigenes. Creo que les iba a decir, me perdí con ustedes. ¿Qué debe ser? Vamos a borrar. Entonces, desde acá. Ahí está. Muy bien. ¿Está claro esto de las variantes estructurales, isotipo, halotipo, idiotipo? Sí, profe. Los idiotipos tienen también su importancia. Es un marcador de la región variable. Eso no es tan importante. Cada anticuerpo tiene una región variable diferente y tenemos alrededor de 1 millón de millones de anticuerpos diferentes. Entonces no sirve mucho esto. Sirve para regular la respuesta inmune. Aquí sí es muy importante. Sirve para hacer vacunas, por lo que les acabo de decir en un dato, dado que en algún momento un idiotipo semeja a un antígeno externo, pues puedo obtener el idiotipo y hacer anticuerpos contra el idiotipo que van a reconocer también al antígeno. Y eso me evita trabajar con antígenos que son de alto riesgo, por ejemplo, un coronavirus, el virus del SIDA, etc. Y es el tratamiento de tumores de linfocitos B. Porque recuerden ustedes que antes de ser anticuerpo, el anticuerpo es un receptor que está en la membrana de los linfocitos B. Entonces, realmente el idiotipo es importante en el receptor del linfocito B. Si ustedes tienen una línea tumoral, un tumor de linfocitos B, una leucemia linfoblástica de B, y logran hacer el anticuerpo contra logran identificar aquí está el idiotipo del receptor de este linfocito B. ¿Qué hacen ustedes? Pues inmunizar a algún animal con este anticuerpo. Y lo que ustedes esperarían es que el animal hiciera un anticuerpo específicamente contra este idiotipo. ¿Por qué contra el idiotipo? Porque otros linfocitos B que podrían tener también su receptor, bueno, no podrían, tienen también su receptor, recuerden, el receptor para el anticuerpo es una IgM. Entonces, si hago un anticuerpo contra IgM, lo mismo voy a afectar a esta que es la célula tumoral que esta que es una célula B normal. Entonces, un anticuerpo contra IgM no me sirve. Contra el halotipo, pues resulta que el halotipo lo tienen todos mis linfocitos. ¿Que es diferente al de los demás? Sí, pero están en todas mis células, no importa cuánto que estén divididos. Pero el tumor, una leucemia de linfocitos B, es una clona. Todos los linfocitos B de esta leucemia, que ustedes son idénticos. Tienen todos el mismo idiotipo. Y además es diferente el idiotipo de todos los demás linfocitos. Este linfocito B contra coronavirus tiene este halotipo. Y el linfocito B contra el virus de la hepatitis tiene este halotipo. Y el linfocito B que hace anticuerpos contra
el virus de la gripe tiene este idiotipo. Creo que va a cambiar. Por eso es que es muy útil identificar el idiotipo del tumor de linfocitos B, porque solamente las células tumorales van a tener este idiotipo. ¿Por qué regula la respuesta inmune? Podemos verlo de una vez porque es muy, muy interesante el ver cómo es que regulan. ¿Pero es que? No lo hice por aquí, lo hice por acá. Mi linfocito B, y ahí está su anticuerpo. Y este es su idiotipo, que es reconocido por otro anticuerpo. Aquí está el anticuerpo contra el idiotipo, contra ese idiotipo. Pero no es un anticuerpo, es un receptor, insisto. Y este anticuerpo, este receptor, tiene su idiotipo. Por lo tanto, habrá alguna célula cuyo receptor reconozca a ese idiotipo. Pero resulta que este también tiene su idiotipo, que va a ser reconocido por un receptor en otra célula B. Y así se van tocando. Este contacto a nivel de receptor por otro receptor tiene un impacto positivo en esta célula y esta célula se activa. Una vez que esta célula contacta al idiotipo a través de su receptor, activa esta célula. Pero esta célula es tocada por otra célula a través de su idiotipo, por el receptor de esta célula B, y entonces esto activa esta célula. Esta célula tiene su idiotipo, que es reconocido por el receptor en otro linfocito B, y este contacto tiene como consecuencia la activación de esta célula, y así que esta también se va a activar. De esta manera, todas las células están permanentemente activándose una a otra a través de sus receptores. Simula un poquito el reconocimiento del antígeno, porque el idiotipo está asociado con el paratopo. O es el paratopo, no importa. De todas maneras, es la parte sensible la parte sensible de la célula o del receptor para que éste se active, para que la célula se active. No es lo mismo si yo le quito a uno de ustedes el zapato, le quito el calcetín y luego así cosquillitas en el pie, se va a morir de risa, se va a carcajear. Pero si le hago lo mismo aquí, pues lo más que va a sentir es que le estoy rascando, me va a dar un manazo, deje ahí muchacho. Pero no va a sentir cosquillas, no se va a reír. Pero si le hago en la planta del pie así, igualito que lo estoy haciendo aquí, se va a reír. Es más sensible a las cosquillas la planta del pie que el cuello. ¿Ok? Bien, es lo mismo con el linfocito B. Si yo lo toco por aquí, este linfocito B, a lo mejor medio se altera, pero no se activa. Pero si lo toco en su receptor, en la zona sensible, que es el paratopo, y este cuate inmediatamente siente, ya encontré un antígeno. No, no es el antígeno, pero le da el mismo efecto. Y esto hace que las células se vayan activando así en ese sentido. Bien en ese sentido, esta célula activa esta célula activa esta célula activa esta, y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando entra un antígeno? Por ejemplo, al organismo entra un antígeno, este antígeno. Pues esta célula se va a activar más, va a haber más células con este idiotipo. Por lo tanto, más células que reconozcan este idiotipo se activan también más, que van a ser motivo de activación de esta célula y así se van a ir activando en cascada. Se activan un montón de células, entonces esta célula produce sus anticuerpos específicos, pero también las otras células lo van a producir. Esa otra también va a producir su anticuerpo y esta también, y así en cadena. Hasta que hay un momento en que hay demasiados anticuerpos y estos mismos anticuerpos señalizan negativamente a las células. ¿Sabes qué? Ya hay mucho anticuerpo, ya no hagas más, por favor. Bueno, entonces se apaga este sistema de reconocimiento, deja de activar esta célula, por lo tanto esta célula apaga también el sistema de reconocimiento y esto finalmente apaga esta célula. Y convierte entonces en lo que en un momento en reposo es una activación positiva para que todas las células estén permanentemente activadas. Cuando entra el antígeno, se producen tantos anticuerpos que este anticuerpo se genera o se convierte en un retroalimentador negativo
para que se dejen de ser anticuerpos. Y es una forma de regular la respuesta de anticuerpos a través de los idiotipos que activan tanto positiva como negativamente a las mismas células. La activación positiva cuando no hay antígeno, nada más para que estén alertas, para que estén estimuladas. Nada que es como me toca hacer guardia, ya son las 2 de la mañana y me estoy quedando dormido. Y llega alguien y dice, despierta, tienes que estar despierto porque si llega el enemigo y tú tienes que estar listo para atacar al enemigo. O estoy en el hospital, me tocó guardia en el hospital, no hay paciente, me estoy quedando dormido, me tienen que despertar porque qué tal que llegue ahorita un paciente de urgencia y tú estás ahí, jetón, y tienes que hacer rápido una prueba. Tengo que estar despierto, alguien me tiene que mantener despierto. ¿Quién? Pues mi compañero, que sabe que si se duerme, pues vamos a sufrir consecuencias. Los dos, y a lo mejor también está sujeto a un superintendente o a un vigilante o alguien superior, y a su vez está manteniendo despierto por otra persona ya que es la que es responsable del hospital o el comandante, en fin, es un sistema para mantenernos activos. Los aparatos electrónicos hoy en día, por ejemplo, las televisiones, los equipos de sonido, pero pensemos una televisión, es más común. Dicen, bueno, ya me voy a acostar, ya voy a apagar la televisión. Entonces cogen su control remoto, aprietan el botón de off y se apaga la televisión. ¿La televisión en realidad está apagada? No. Lo que apagaron fue la pantalla. ¿Cómo? ¿Por qué no está apagada? Ustedes se fijan, se enciende un botoncito rojo. ¿Por qué se enciende un botoncito rojo? Si yo apagué la televisión, lo que ustedes apagaron fue el monitor, pero la televisión no está prendida. Por eso tiene ese foquito rojo, para indicar que está conectada a la red y que está jalando corriente de menor intensidad para una función más pequeña, que es la de mantener ciertos circuitos encendidos. Uno de ellos es al que está conectado el foquito rojo. Para cuando yo llegue el día siguiente y apriete el botón, ya va a empezar el juego, empiezan a las 9 y son 9:01, ya empezó, y quiero que se encienda rápido, aprieto el control remoto y se prendió la tele. No, no se prendió la televisión. Lo que se encendió fue la pantalla, porque la televisión siempre está prendida, para darme una respuesta más rápida y no perderme el gol que acabo de oír el vecino que metió el equipo, el vecino gritó gol, y yo tenía la televisión apagada. Ay, qué bruto soy, se me olvidó, voy y la prendo, se prende de inmediato. ¿Por qué? Porque la televisión está prendida. Lo que apagué fue el monitor. Esto es lo que pasa aquí. Los linfocitos están activados, pero cuando entra el antígeno, no va a encontrar una célula dormida, va a encontrar una célula que tiene el foquito rojo encendido y por eso va a dar una respuesta más rápida. Fíjense, si así la primera molécula de anticuerpo se produce hasta el cuarto o quinto día después de que entre el antígeno, imagínense lo que tardaría si el sistema estuviera apagado. Ya que me desperezo, me quito las lagañas, a ver qué tiene el paciente, tiene un coma diabético, se me está muriendo por una terminación de glucosa. Ay, sí, espérame tantito, déjame desperezo tantito. No, yo tengo que estar listo ahí con los tubos para recibir la muestra del paciente e inmediatamente hacer el diagnóstico. Sí, efectivamente, tienen coma diabético, rápidamente pongan su trancazo de insulina o hagan algo. Eso es lo que mantiene el sistema, por un lado, encendido, y lo tiene en control para que no se generen anticuerpos en una cantidad más allá de la que se necesita. Uno de los sistemas de regulación, no es el único, por supuesto, pero es un sistema de regulación muy, muy importante, por lo menos en cuanto a la producción de anticuerpos. Ok, bueno, ahora, algunas propiedades biológicas de los anticuerpos. ¿A qué se refiere con propiedades biológicas? ¿Qué es lo que pasa cuando el anticuerpo se une con el antígeno? Bueno, esta no es una propiedad biológica, son propiedades estructurales, ya vimos algunas de ellas. Más propiedades estructurales. ¿Qué es importante de aquí? Bueno, estas ya son propiedades biológicas. ¿Qué es importante de aquí? Fíjense ustedes, activación de complemento. ¿Qué iba a decir? Activación de complemento. Por vía clásica, por supuesto. Bueno, la vía clásica es la que depende de anticuerpos. Pues la IgM es sumamente eficiente en ese sentido. Es el anticuerpo que mejor fija el complemento y es seguido de la IgG.
fija complemento, pero vean ustedes que en proporción la IgG fija mucho menos complemento o activa mucho menos complemento que la IgM. ¿Por qué? Recuerden que la IgM basta con una molécula de IgM para que se asocie una molécula de C1Q y eso inicia la cascada. La IgG, primero necesito dos, mínimo dos, y luego que estén a una distancia crítica, ni muy cerca ni muy lejos, para que C1Q pueda llegar y con dos, al menos dos de sus cabecitas globulares, se asocie a la molécula de anticuerpo. Por eso es de menos eficiencia. Pero esta deficiencia en términos de fijación de complemento la reemplaza la IgG porque es el anticuerpo protector en los fetos, porque es el único anticuerpo que atraviesa la placenta. Nadie más lo hace, solamente la IgG atraviesa la placenta. Es decir, es el anticuerpo que produce la mamá para proteger al producto en vida intrauterina. Dato muy importante, la vida media de los anticuerpos. La IgG es el anticuerpo que tiene mayor vida promedio. Su vida promedio es de alrededor de 3 semanas o más, 3, 4 semanas. En promedio, 23 días. La IgA tiene una vida media de 6 días, 5 para la IgM, 3 para la IgG, 2 para la IgE. La IgE es muy lábil. Hoy la produzco, hoy es jueves, el sábado ya esa IgE ya se murió. Tengo que producir una nueva IgE el sábado para que me dure hasta el lunes. Tiene una vida media muy corta. Sin embargo, cuando la IgE, que es un anticuerpo que, para el cual tiene un receptor la célula cebada, cuando la IgE se une a su receptor en la célula cebada o en el basófilo, entonces esta vida media se incrementa a semanas o meses. Ya cambia drásticamente la vida media de la IgE cuando se une a la célula cebada o al basófilo. Nadie más pasa a la placenta, solamente la IgG. Bien, datos importantes. Activación de complemento, IgM un montón, IgG un poquito. Vida media, la IgG es la más larga. Las demás, menos de una semana. Y la IgE apenas 48 horas. Paso por placenta, solamente la IgG. Y por supuesto estamos hablando de mamíferos. Sin embargo, en otras especies, en los ovíparos, cuando ocurre la oviposición, cuando la hembra pone el huevo, ese huevo lleva anticuerpos. Esto se ha visto sobre todo muy importantemente en los peces. La hueva de los peces tiene anticuerpos. Es la manera en la que la mamá traspasa sus anticuerpos hacia sus hijitos, nada más que como no hay comunicación placentaria, pues lo hace a través del huevo. Ya el huevo va protegido con los anticuerpos que le proporcionó la mamá al momento de hacer el huevo. Hoy en día esta es una cuestión muy importante, actividad antiviral, sobre todo en mucosas, por ejemplo, coronavirus, virus de la gripe. ¿Qué anticuerpo tiene la mayor actividad antiviral? IgA. Es muy importante la IgA. Ahora que en el caso de la pandemia por coronavirus todo el mundo le puso atención a la IgG, que hay que medir IgG, sí que si la vacuna que meta la IgG. Está muy bien, nada más que resulta que el anticuerpo protector es IgA, no es IgG. Sobre todo para un virus como el virus el coronavirus, que se aloja en vías respiratorias, prácticamente no circula en sangre, prácticamente no se disemina, se queda en vías respiratorias. Entonces, lo que debo proteger es la vía respiratoria y queremos que el anticuerpo que sale a secreciones es la IgA. También la IgG, pero en términos de importancia, la IgA. Un poquito la IgM también tiene cierta actividad antiviral, pero está limitada a la circulación sanguínea. De hecho, la molécula de IgM es el anticuerpo que prácticamente está restringido a la circulación sanguínea. Por su tamaño, es muy grandote. Entonces, le cuesta mucho trabajo salir a los tejidos. En los tejidos, el anticuerpo que protege es la IgG. ¿A qué me refiero con tejidos? En la piel, en los músculos, incluso en los órganos, en el hígado, en el páncreas, incluso en el intestino, pues quien protege es la IgG, porque es un anticuerpo con un tamaño suficientemente pequeño
para poder salir hacia los tejidos. Se sale de la sangre o de la linfa y se mete a los tejidos o a los órganos. La IgA también lo puede hacer, pero la mayor parte de la IgA es dimérica. Entonces también le cuesta un poco de trabajo salir de la sangre. Pesa ya un poquito más de 300 kilodaltones. Entonces sí cuesta un poco de trabajo salir de la sangre para moverse en los tejidos. La función de los anticuerpos, en términos generales, la IgG es el anticuerpo que da la respuesta secundaria a patógenos, prácticamente a cualquiera. Y es obviamente el anticuerpo que protege, pues no neonatalmente, más bien intrauterinamente. Este neonatal, cámbienlo acá. ¿Por qué? Porque la IgA es el anticuerpo que protege en la vida neonatal después del nacimiento, que es lo que significa neonatal, recién nacido. Bueno, o nuevo nacido, mejor lo traduzco como recién nacido. ¿Por qué la IgA? Porque el calostro es rico en IgA, tiene también IgG, pero predomina en grandísimas cantidades, proporcionalmente hablando, la IgA. Por lo tanto, la IgA, aparte de ser el anticuerpo protector en mucosas, en todas las mucosas, mucosa oral, de vagina, de intestino, vías respiratorias, es el que va a proteger la IgA. Y en el caso de los mamíferos, a los recién nacidos. Los protege a través de la ingestión de la leche, del calostro, que es rico en IgA. El anticuerpo IgM es importantísimo en la respuesta primaria a patógenos, pero restringido principalmente, casi exclusivamente, a circulación sanguínea. La IgD tiene una función prácticamente limitada a ser receptor en los linfocitos B. Y la IgE, muy importante en la respuesta a parásitos. Parásitos en intestino, en pulmón, en la piel. En parásitos en intestino, por ejemplo, las lombrices, las clásicas lombrices, las solitarias, los ascaris. En los tejidos, la respuesta a uncinarias, a grandes parásitos como Oncocerca volvulus, un parásito que se aloja en los músculos, sobre todo en las extremidades inferiores, en las piernas, y hace que la pierna se inflame, pero horriblemente, y da lugar a una enfermedad que se llama elefantiasis, por la apariencia de las piernas. Esos parásitos son los que atacan. Y en vías respiratorias, algunos parásitos tienen como parte de su ciclo de vida, ya dentro de un organismo, pasar por vías respiratorias. Esas Ascaris lumbricoides, por ejemplo, se lo traga uno como huevecillo, el huevecillo se abre en el intestino, sale la larvita, la larva sale del intestino, se va por circulación sanguínea a pulmón, madura en el pulmón, y ahí es importante tener anticuerpos IgE en las células cebadas para promover una reacción inflamatoria que en el pulmón ataque a esa larvita. Ahora, activación de complemento, neutralización de patógenos, uniones receptores en fagocitos. Pues básicamente la IgG, aunque también se ha visto que la IgA monomérica se puede unir a polimorfonucleares neutrófilos. Eso significa que IgA e IgG fungen como opsoninas, aparte del C3b del complemento. Es una opsonina. Lo que sí hace la IgG muy importantemente es que se une a receptores específicos que tiene la célula CNK. Las células CNK, muy importantes como células antitumorales, reconocen muy fácilmente las células tumorales a través de los receptores tipo DAMP o PAMP, pero también no serían PAMP porque no es un patógeno necesariamente, pero sí a través de estos ligandos para los receptores de activación. Se acuerdan que las células MK tienen dos grupos de receptores de activación, receptores de inhibición. Y los receptores de activación son los que van a tener un reconocimiento muy importante en moléculas que básicamente expresan las células tumorales. Pero le ayuda mucho el que las células tumorales estén recubiertas de anticuerpo. ¿Y quién los recubre? IgG. Y eso es muy importante porque las células MK tienen receptores para IgG y eso les permite reconocer a las células tumorales y vaciar su contenido citotóxico.
Las células cebadas tienen receptores preferentemente para IgE. También pueden unir IgG, pero no cualquier isotipo de IgG. Esta IgG, para la cual tienen receptores las células MK, en humanos es principalmente IgG3. Esta IgG para la cual tienen receptores las células cebadas es principalmente IgG4. Pero las células cebadas tienen receptores de alta afinidad para la IgE, y esto es lo que provoca que cuando reconozcan al antígeno, las células cebadas se desgranulen. Ahora, ¿dónde están los anticuerpos? La IgG está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, está en los tejidos, en la sangre, en los órganos, la IgA básicamente en mucosas, la IgM en sangre, y sale a los tejidos, sobre todo cuando hay inflamación, porque recuerden, en un estado inflamado los vasos sanguíneos aumentan en su permeabilidad, permiten que salgan más cosas, salen células. Y si sale una célula, un leucocito polimorfo nuclear, pues como carambas no va a salir una molécula de IgM por grandota que sea. La IgD, contamos los tejidos en la sangre, pero otra vez, la IgD es fundamentalmente importante como receptor en los linfocitos B. Y la IgE, si bien lo encontramos en sangre, es mucho más importante, no en los tejidos, en las mucosas. Y en todo caso en las superficies, en las mucosas y en la piel, porque también la piel es rica en células cebadas, ahí se secreta la IgE, se une a las células cebadas en la piel, y cuando se activan es cuando nos salen ronchas y nos da comezón y nos inflamamos, etc. ¿Qué nos aporta esto? Paso por placenta. Aquí está desglosado en isotipos. IgG1, 2, 3 y 4, IgA1 y 2. Bueno, ya que está este desglose en isotipos, vamos a ver cómo está la activación de complemento. Si bien en una tabla anterior decía que el complemento es activado por la vía clásica por IgM con 4 cruces y por IgG nada más por una cruz, realmente hay una distinción en las moléculas de IgG. El isotipo IgG3 es el mejor activador de complemento por vía clásica. Le sigue IgG1, IgG2 y la IgG4 no es activadora de complemento por la vía clásica. Y esto ha sido muy importante conocerlo por en procesos de tratamiento para enfermedades inflamatorias. El paso por placenta. Si bien el único anticuerpo que pasa es la IgG, no cualquier IgG, principalmente IgG1, luego IgG3, hace rato les dije que IgG3, la que más pasaba, no, la que más pasa es IgG1, luego IgG3, seguida de IgG2, e IgG4 prácticamente no atraviesa la placenta. Unión a macrófagos para que los macrófagos y los polimorfos nucleares reconozcan partículas para que se las coman, principalmente IgG1 e IgG3. Ya. Las principales funciones de los anticuerpos. La IgM neutraliza, activa complemento, atrapa antígeno y es receptor para el antígeno en las células naive, estas células que recuerden nunca han visto el antígeno, y en algunas células de memoria. Las células de memoria se quedan con la IgM. La IgG neutraliza virus, neutraliza toxinas, activa complemento, en menor intensidad que la IgM, pero activa complemento. Induce la fagocitosis, más que inducirla, favorece la fagocitosis, según ustedes al recubrir las partículas que se van a comer. Favorece un fenómeno que se llama, por las siglas en inglés, ADCC, Antibody Dependent Cell Cytotoxicity, cistotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Es el responsable de la inmunidad adaptativa al producto y regula la producción de anticuerpos a través de lo que les mencionaba hace un rato. El exceso de anticuerpos regula negativamente la producción de los propios anticuerpos. La IgA también es un anticuerpo neutralizante de virus y de toxinas. A esto se refiere la neutralización cuando inhibe la unión de los virus y las toxinas a las células blanco. A eso le llamamos neutralización. Pero principalmente en las mucosas. Es en donde más participa. Inducción de fagocitosis, secundariamente no es tan importante, básicamente por polimorfos nucleares neutrófilos. En cambio, la IgG lo hace también a través de macrófagos. Y la protección del recién nacido a través de la
del calostro y luego de la leche. Pero bueno, el calostro es la primera leche, rica en todas las cosas en grandes cantidades de grasa, y ya después la leche. La IgE es responsable de la activación de las células cebadas. Consecuencia, inflamación. Las células cebadas lo que promueven fundamentalmente es acción inflamatoria. Y basófilos, que también hacen lo mismo, pero por número se lo lleva la célula cebada. Y promueve la inmunidad, la barrera inmune. Pues, sí. La IgD es el receptor para antígeno en células naive, células ingenuas, células que nunca han visto el antígeno. Sobre todo en los folículos, es decir, en esta región del ganglio, del vaso, de las placas de Peyer, donde se acumulan los linfocitos que se van a activar. ¿Se acuerdan? Los folículos en el ganglio, que son zonas de acúmulo de linfocitos B, que tienen una región central que es el centro gérmino, donde están los linfocitos B activados. Bueno, pues en ese folículo es donde las células que están en ese folículo son las en las cuales es importante la IgD para el reconocimiento del antígeno. Y no solamente para eso, no nada más para reconocer el antígeno, sino para la señal que van a transducir al interior de la célula. Es decir, ya reconoció la IgD al antígeno, ahora tiene un cambio estructural en la región intracitoplásmica que inicia la señalización hacia el núcleo celular para que el linfocito B se active, se divida y después esté capacitado para recibir las señales de las citocinas, ¿se acuerdan? La segunda señal, para que empiecen a producir anticuerpos. Bueno, estos esquemas ilustran lo mismo nada más que en monitos. Este es el evento de neutralización. Este es un virus y las patitas verdes son el receptor para el virus. ¿Qué es el anticuerpo? Pues se une al sitio de interacción entre el virus y la célula huésped. Lo mismo pasa con una toxina. Esta cosita, cámbiale el nombre por toxina, es exactamente lo mismo. Y evita la adherencia a mucosas, otra forma de neutralización. ¿Cómo lo hace? Pues las bacterias, recuerden que ustedes que tienen componentes superficiales que les permiten asociarse a las células del hospedero, a las mucosas, por ejemplo. Lo que hacen por ejemplo, las fimbrias, por ejemplo, las proteínas de membrana externa, lo que hacen los anticuerpos, por ejemplo, en el caso de la mucosa en el intestino, la IgA, lo que hace es que reconoce esos sitios de la bacteria con los cuales ésta coloniza al intestino, o coloniza el pulmón, o coloniza la mucosa oral. Y entonces el anticuerpo se une a esos sitios de reconocimiento del patógeno y ya no se puede unir a la célula para colonizar el órgano. Inician la activación de complemento. Ya vimos lo que esto trae como consecuencia al final, pero en el camino la promoción de la inflamación a través de la activación de las células cebadas vía C3A, C5A, la quimiotaxis vía también C3A, C4A, C5A, la opsonización. No solamente se inhibe la unión de los patógenos a las superficies celulares, sino que además favorece que sean reconocidas por los receptores para el fragmento FC. Ahora sí ya sabemos qué quiere decir eso, un FCR, F mayúscula, C minúscula, R, es un receptor para el fragmento FC de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque el paratopo, el fragmento Fab está orientado hacia el antígeno, el FC está orientado hacia afuera, y esto es lo que reconocen los receptores para FC, los FCR. Y en el caso de la célula NK, que también tiene receptores para el fragmento FC de la IgG principalmente, una vez que se asocia la célula citotóxica a esta célula NK, a la célula que tiene pegados los anticuerpos, entonces le vacían aquí, dice eosinófilo, pues también pónganle NK, porque también nada más cambia el blanco. Aquí dice eosinófilo porque el antígeno es un parásito, un gusano. Pero si fuera una célula tumoral, pues no le pongan basol, le pongan la NK. El evento es el mismo, la ADCC, la muerte celular dependiente de anticuerpos, se debe a esto.
a que necesitan reconocer a través de los receptores para fragmento FC del anticuerpo que estos estén unidos a un parásito, a una célula tumoral, a una célula infectada con virus. Y para lo que sirven estas cosas. Esto está repetido. ¿Por qué es importante como receptor? Porque aquí es nada más esquematizado el BCR completo, el B-cell receptor, el receptor para la célula B, que incluye a la molécula de anticuerpo, la IgM en este caso, pero también pongan a la IgD, y a este par de moléculas que están denominadas como Ig-alfa, Ig-beta, que en conjunto se conocen como CD79. En la nomenclatura actual, este complejo Ig-alfa, Ig-beta, es el CD79. Realmente este es el que transduce la señal. Estos hexagonitos que están aquí no son sitios de glicosilación, sino son, ¿cómo le llaman? Motivos moleculares que tienen una tirosina que se puede fosforilar, y este fosfato es reconocido por una proteína que se activa, que tiene función de sinasa, y esto va generando la cascada de señalizaciones que vimos hace algunos días hasta que llegan al núcleo para activar a la célula B, para que empiece a producir las cosas que necesita para activarse, para producir finalmente anticuerpos. Bueno, los anticuerpos ya sabemos bien, tienen una cinética de producción. Esta cinética de producción la llamamos respuesta primaria y respuesta secundaria. La respuesta primaria tarda mucho tiempo, incluso puede llegar a ser hasta una semana en empezar a manifestarse. Tiene un incremento gradual hasta un máximo alrededor de los 10 a 14 días, a partir del cual empieza a disminuir. El principal anticuerpo que se está produciendo es IgM. Es IgM esta curvita con el área bajo la curva en verde, la IgM y un poquito de IgG, lo que me da el total de anticuerpos de la respuesta primaria. Vean la cantidad de IgG. No es despreciable, pero no es tan grande como la de IgM, y se empieza a producir después de la IgM. Entonces siempre vamos a tener como primer anticuerpo en la respuesta primaria y la IgM como característica. Ahora, esto ocurre en la respuesta primaria. Y el principal anticuerpo es IgM. La respuesta secundaria ocurre cuando nos enfrentamos nuevamente al mismo antígeno. Entonces, el tiempo de espera, la fase lag, es más corto, se reduce a 2 o 3 días, incrementa rápidamente a niveles mucho mayores de anticuerpos, y esta respuesta dura más. ¿Por qué? Porque si el anticuerpo principal que se produce es IgM, recuerden que la vida media de la IgM es de una semana, 6 a 7 días. Entonces, la duración total va a ser muy corta. En cambio, la IgG, que tiene una vida media de hasta 3 semanas, 3 o 4 semanas, pues es una respuesta que va a durar mucho más tiempo. Mucho más tiempo. ¿Ok? Y que va a estar representada principalmente por anticuerpos IgG. Esto hablando en circulación sanguínea. Ajá. Porque es la forma en que evaluamos la inmunidad. Básicamente lo hacemos en sangre. Bien. Listo. Bueno, hasta aquí lo general de los anticuerpos. Vamos a entrar a revisar una cualidad muy particular de los anticuerpos, que es la especificidad, el reconocimiento. Y es importantísimo. Esto es lo que se está manejando hoy en día. Esto es lo de la especificidad, cómo se genera la especificidad de los anticuerpos. El que yo haya conocido o que haya aprendido a saber cómo carambas se generan anticuerpos específicos para salmonela, para la toxina tetánica, para el coronavirus, para cosas incluso mencionamos en algún momento que ni siquiera existen en la naturaleza, es el evento fundamental de la respuesta inmunológica, porque decíamos al principio, en la primera sesión definimos a la respuesta inmunológica en una sola palabra. La función de la respuesta inmunológica en una sola palabra, reconocimiento. Y para tener un buen reconocimiento necesito una especificidad muy fina, muy exquisita, que me permita distinguir aquello que soy yo. Yo hago anticuerpos contra mí,
pero me respetan. De aquello que no soy yo, una salmonela, por ejemplo, un virus, un coronavirus, no soy yo. Ahí el anticuerpo tiene que distinguir entre si soy yo o no soy yo, si es una célula del pulmón mía o es un virus que está infectando a mi pulmón. Bien, eso lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Vamos a hacer un receso de un par de minutos. Por favor, vayan abriendo. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Por favor, vayan abriendo el Sócrates. Tengo exactamente dentro de unos segundos las 10. Nos vemos, por favor, a las 10:05 para iniciar el examen y ya con el Sócrates abierto. Sí, profe. Muy bien, apago mi cámara. Silencio mi micrófono un momento. Nos vemos en 5 minutos.